Profesor, buenas noches. El que les habla es el alumno Ruth Marrelli Maquispe. En este caso se me ha malogrado la cámara de la laptop, por eso no lo puedo grabar. Pero acá tengo mi diapositiva, podría mostrar. Bueno, empezaré con el documento que se ha presentado, el avance del informe final. Bueno, el texto me habla sobre la corrupción en el Perú y las posibles soluciones desde una perspectiva filosófica. El texto que he presentado son las ideas de varios filósofos sobre la corrupción. Los filósofos son como Sócrates, Platón, Aristóteles. Y propone que una integral que incluye fortalecer las instituciones, promover la participación ciudadana y reformar el sistema político y económico. En el primer paso para resolver el problema de la corrupción es comprender el texto en que se da. El contexto de la corrupción en el Perú incluye los siguientes factores: la cultura de la corrupción, la debilidad de las instituciones, la impunidad, el liderazgo, políticas y procesos, transparencia, rendición de cuenta, recursos, participación ciudadana, medidas específicas y, y fortalecimiento de las instituciones de control, reforma del sistema judicial, participación ciudadana. En el contenido que nos habla es que en análisis desde una perspectiva del iusnaturalismo, es una corriente de pensamiento jurídico que sostiene que el derecho existe con independencia de la voluntad humana, es decir, el derecho no es creado por el Estado, sino está fundado en la primera naturaleza humana, desde la perspectiva iusnaturalismo. La corrupción es un acto inmoral que atenta contra la naturaleza humana. A continuación, la pequeña solución de la perspectiva de iusnaturalismo son la solución del problema de la corrupción desde la perspectiva es como la educación moral. Los ciudadanos deben ser educados en los principios de la moral para que puedan distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. También es necesario fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción. Las autoridades deben contar con recursos necesarios para investigar y sancionar actos de corrupción. El análisis desde la perspectiva iuspositivismo. Es una corriente de pensamiento jurídico que sostiene que el derecho es creado por el Estado. El derecho es conjunto de normas que rigen conducta humana en una sociedad. Desde la perspectiva del iuspositivismo, la corrupción es un acto ilegal que debe ser sancionado por el Estado. En el caso que vamos a presentar, que es la línea 2 de Metro de Lima, la corrupción ha sido un delito penal. Las responsabilidades de los actos de corrupción deben ser sancionados con penas de prisión. Solución para la perspectiva del iuspositivismo. La corrupción desde la perspectiva del iuspositivismo es fortalecimiento del Estado de Derecho. El Estado debe contar con un sistema judicial independiente y eficaz para poder investigar y sancionar a los actos de corrupción. También es necesario fortalecer las instituciones de control. Deben tener los recursos necesarios para prevenir y detectar los actos de corrupción. Vamos a hablar sobre el caso de la línea 2 del Metro de Lima. En el caso de la línea 2 del Metro de Lima es un ejemplo de corrupción. En este caso se acusó a funcionarios públicos por aceptar sobornos por adjudicar la obra a una empresa constructora que no era la más adecuada. Sobre las leyes injustas y su obediencia en Sócrates. Para Sócrates, la ley es la expresión de la voluntad divina. Las leyes justas son aquellas que están de acuerdo con la naturaleza humana. Las leyes injustas son aquellas que violan la naturaleza humana, ¿no? En el caso 2 de la línea 2 de metro, se podría argumentar que los funcionarios públicos corruptos violaron la ley injusta, la ley que obliga a los funcionarios públicos a actuar de forma honesta y transparente en una ley justa. Los funcionarios públicos corruptos aceptaron sobornos, lo que es un acto de corrupción.
Sobre la democracia como política corrupta y un buen gobernante a partir de la teoría y las ideas de Platón. Para Platón, la democracia es una peor forma de gobierno, ya que permite que el poder esté en manos de la mayoría, que es ignorante y fácilmente influenciable para los demagogos. En el caso de la línea 2 de metro, se podría argumentar que la democracia es un factor que contribuyó con la corrupción en una democracia. Los funcionarios públicos son elegidos por el pueblo. Si el pueblo es ignorante, puede elegir funcionarios públicos que no son honestos y competentes. Sobre la justicia y moral en la ética, de Nicomaco de Aristóteles. Para Aristóteles, la justicia es una virtud moral que consiste en dar a cada uno lo que le corresponde. La justicia es una virtud social que se manifiesta en las relaciones entre los individuos y las instituciones. En el caso 2 de la línea 2 del metro de Lima, se podría argumentar que la corrupción es una violación de la justicia. Los funcionarios públicos que aceptaron sobornos no dieron a cada uno lo que correspondía. Los funcionarios públicos no actuaron con el interés público, sino en su propio interés. Sobre el estado de contractualismo social y corrupción, Hobbes, Locke y Rousseau. El contractualismo social es una teoría que sostiene que el Estado se origina en un contrato social entre ciudadanos. Los ciudadanos ceden parte de su libertad individual a cambio de protección y seguridad que les ofrece el Estado. En el caso de la línea 2 del metro, se podría argumentar que el Estado no está cumpliendo con su función y prevenir la corrupción. Sobre el deber moral de Kant. Para Kant es moral aquello que se debe hacer por respeto y a la ley moral. La ley moral es una ley universal que se aplica a todos los seres racionales. En conclusión, aquí hemos hablado sobre el caso de la línea 2 de metro. Es un ejemplo de la corrupción que puede afectar un proyecto importante de infraestructura. Las perspectivas filosóficas ofrecen diferentes enfoques para comprender la corrupción. Sócrates sostiene que corrupción es un mal que debe ser combatido incluso si ello aplica desobedecer las leyes injustas. Platón sostiene que la democracia es una forma de gobierno que puede contribuir a la corrupción. Aristóteles sostiene que la corrupción es una violación de la justicia y moral. El contractualismo social sostiene que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir la corrupción. Kant sostiene que la corrupción es una violación del deber moral. La propuesta de solución sería: para prevenir la corrupción es necesario abordar causas estructurales y culturales de este problema. Fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción, promover la participación ciudadana y educación cívica, reformar el sistema político y económico. Estas medidas son para prevenir la corrupción y garantizar que los proyectos públicos se lleven a cabo de forma honesta y transparente. Recomendaciones para prevenir la corrupción en el Perú. Es fortalecer las instituciones que luchan contra la corrupción, fortalecer la participación ciudadana y educación cívica, reformar el sistema político y económico. Recomendaciones específicas para el caso de la línea 2 del Metro de Lima. Investigar a fondo los hechos y sancionar a los responsables. Revisar los procesos de contratación política. Promover la transparencia y participación ciudadana. Bueno, profesor, eso es lo que he expuesto. Espero que sea de su agrado. La cámara de mi laptop se me ha malogrado, por eso estoy grabando mediante mi celular. Aquí tengo las pruebas. Gracias.